Tenemos que correr, que nos ha invitado Triumph, un wildcard en el campeonato británico con esta moto. ¿Te vienes? Qué remedio. Pero haz una cosa, vete a dar una vuelta, corre ella por la carretera y a ver si estamos de acuerdo los dos en qué tenemos que hacer con ella. Me ha gustado, ¿eh? Me ha sorprendido. No, a mí la moto me gustó mucho. Me quedo un poco más tranquilo sabiendo que va a estar preparada porque esa categoría parece que no, pero tiene un nivel y la verdad es que no es muy alentador lo que les ha pasado. ¿Qué ha pasado? Uno ha hecho último, un inglés, otro alemán antepenúltimo y el segundo de los ingleses acabó en el hospital cuando estaba ahí fuera de los puntos. O sea que volvemos al drama de siempre, ¿o qué? Esta no la podemos quedar unos días, ¿no? Sí, Vale. sí, voy a entrenar todo lo que pueda. Vamos para allá. Qué morro tiene. Sergio, ya hemos llegado a Donington. Y vaya tiempo hace, macho, lloviendo, yo me iba para casa otra vez, ¿eh? Pues hay sol. Bueno, hay sol y lluvia, que es lo difícil de Inglaterra. ¿Ah, sí? Sí. Lo difícil es que está lloviendo todo el tiempo. Bueno, vamos a ver cómo se nos da. Como esté lloviendo todo el tiempo, esto va a ser un drama, Yo macho. voy a llorar. Vamos a conocer primero este paddock, que mola mucho, el del British Superbike, y luego esta categoría, que es una categoría que tiene, bueno, vamos a contarlo luego, que tiene potencial y que tiene mucho futuro, ¿no? No, esa categoría la vamos a tener en España a la voz de ella, seguro. Vamos para adentro. Venga. Estamos aquí con Dave, el propietario del equipo que nos ha invitado a correr esta carrera. Aquí está Sergio, el piloto. Y vamos a hacer algunas preguntas sobre todo acerca de esta categoría y de este campeonato que entendemos que tiene posibilidades de expandirse a otros sitios y de sustituir a categorías como puede ser la Super Sport 300 o algo así, ¿no, Sergio? Sí, totalmente. Pero antes de nada, que nos cuente un poco, Dave, cómo son sus equipos dentro del British, porque también tienen Super Sport. So, Dave, can you tell us how are your teams inside the BSB and where are you in the class? Macadam Racing and Triumph run a Supersport team at British Superbikes, which we're leading at this moment in time, and Triumph asked us to expand it to the new sports bike class. We're running 3 bikes at British for sports bike, but we're also now developing the bike to go to the European Championships and possibly 2027 to go to the World Championships. So part of our thing is the development of the bike for the future racing. Great. And what about the class? How is this class? And how do you think it's going to be in the future for the people that come from behind? The class is to develop the younger riders to go into the Supersport class. Ah, no, is this for Old riders. For old rider as Sergio is? No. Oh. What a pity, qué pena. Oh. So no, I will not be with you in the World Superbike in 2027. Not at this moment in time. Maybe as well we can. So sorry, you were saying about the... Yeah, it's to develop the younger riders to go into the Supersport class, because as time changes, all the bike classes are changing, as we all know, by MotoGP and World Superbikes. So this is the development class in between 400 and then Supersport. So this is the next step on the ladder. The riders that come from this will hopefully win a ride at Supersport level. You're right. So that's the aim of Triumph, to take it from the young rider right the way through to World Championships. And what do you think about the class now itself, how it is? Because you have you have Aprilia, you have some Kawasaki's, Yamaha, Suzuki and Triumph. Is it balanced? Is it a good fight? Yeah, the class at the moment is pretty well balanced. I mean, it's going to get better and better as time goes on, the balancing, because the more experience everybody gets, including the organisers, the more balanced it'll get. I think it's absolutely fantastic for the sport, because you can get any bike, any manufacturer, and still be competitive. And it's competitive riding we all want to see, not one manufacturer running off with the title. You know, as a team manager, it's important to me to make the bike that I'm involved with, which is the Triumph, as competitive as I can. But the best we can do is make the riders as competitive, so it's about teaching the pilots. It's a good idea. About the budget of the category, is similar to? The similarity to the budget on the sport bike is similar to a stock 600. If anything, a little bit cheaper, because you've got a lot more. You don't just have to buy a Yamaha or a Kawasaki. There's a lot more availability in bike choice.
the small Yamaha, the small Aprilia, the small Triumph. So as time goes on, the class will develop and it will get more and more expensive, but at this moment in time, it's a real good starter class for a small budget. And what advice will you give me to face this weekend that we are starting? Realistically, the advice is enjoy it. Racing is about enjoyment. You're quite a competitive rider, as you see, but as I see. But the thing is just to enjoy it. Okay, I will try. Thank you very much. For your help this weekend. Bueno, seguimos, ¿no? ¿Vamos a seguir? Vamos a seguir. Claro, ya nos quedan unos cuantos días aquí. A ver si Dave nos aguanta todo el fin de semana, que todavía no sabe cómo va. Sí, la verdad es que le estamos puteando bastante, sobre todo Sergio. Bueno, una parte importantísima de este equipo son sus pilotos, Aaron y Jay, que están los dos luchando ahí siempre en el top 10 de la categoría. Vamos a hablar para que nos cuenten un poco, por un lado, cómo es esta nueva categoría y por otro, cómo se conduce esta moto. Hi guys, it's a pleasure to be with you in the team. Es un placer estar con vosotros en el equipo. Please tell me, what do you think both about the class? I think the class is a great thing moving forwards with all the new bikes coming out and this different side of the market. They've obviously had to come up with a way to balance it with putting the electronics on, because the horsepowers of the different bikes are, say, 30 horsepower different. But they've done a really good job of balancing it straight away for the first year. And obviously moving on, it looks like it's going to be moving on to Spanish, Italian, German and World's Championship as well. So I think it's going to be really interesting to see how it progresses, but they've done a really good job considering it's its first year. So. Jay, for you, para ti que vienes de Australia, for you that you're coming from Australia here, what do you think about this new? Yeah, it's a great championship to come into to start off with. There's a pretty high calibre of riders in here. We got Richard Cooper and Columbi. They're all bloody fast. It's been a very tough season to start off with, learning different tracks and very different to what I'm used to. Raced Europe last year, so it's very different sort of tracks to me, so yeah, just get used to it. And what advice could you both give me to go fast in Donington? ¿Qué consejo me dais para ir rápido en Donington? Not sure. It's a tricky track, really. But fast and flowing, really, is the. Apart from the two Melbourne Loop, the Melbourne Loop and Goddard's, the last two corners, everything's got to be smooth and fast and flowing, I think. I don't know about you. Obviously, you've only just ridden it like at the start of the year, so you probably know. Cause I've ridden it since I was 10 years ago when I started racing on the circuits. But it'd be interesting, like you say. What do you think? I'm coming to this track and I've always been good on the brakes, so that's definitely one of my stronger points. And yeah, it's just flow. The majority of the track, you got to flow like really well, except for the last two turns. But yeah, as Aaron said. Okay, guys, have good luck and get into the top 10 and then maybe into the podium. I hope you have a good race and thank you for your help here. Thank you. No problem. Thank you. Seguimos con el fin de semana y con la buena información que nos han dado los pilotos, a ver si somos capaces de ponerla en práctica. Hemos estado antes hablando con dos de los pilotos del equipo, pero nos faltaba una de sus integrantes, que es Katie, que está aquí, la piloto del equipo, que no ha podido correr esta carrera porque se ha roto la clavícula. Katie, cuéntanos un poco qué te parece esta categoría en la que te estrenas este año. Katie, tell us what do you think about this class that you are racing this year? Well, it's obviously a new class in the whole of the British Championship, and I think it's been a good year to start off with. The classes, it's really hit off to begin with, and I think it's only going to continue to grow, obviously, after all the good results in the bikes of this year. I think it's just going to carry on getting better, so yeah. Tú eres una piloto joven pero con experiencia, así que ¿crees que va a servir para saltar con nivel a las siguientes categorías? You are really young but also experienced rider. Do you think this bike will give the level to jump in the other classes? Yes, I think it's definitely a stepping stone class. It's definitely the bike to be on within the class. I definitely think that, because it's at the top end all the time. So yeah, there's definitely places that you can go once you've
great stepping stone. And how has been your season so far? My season started off really well. I was in the points all the time, top 10 and everything like that. And then it took a little bit of a downhill slide mid-season. And then 3 rounds ago, I broke my collarbone. Oh. So I've been out for the last 3 rounds, which is unfortunate because I did it in practice, which is not the best. But I'll be back for the last round of the season and I'm very excited to get back. Good news. Yes. And what is your plan? Do you have a plan for the next season? The next season? Yeah. It's all up in the air still, Okay. a little bit at the minute. Okay. I think it's going to be mainly the same. All right, good. But yeah, nothing's really truly figured out. So Perfect. once it has, I can't wait to get going. Okay, very good luck for the next round and for the next season. Yes, definitely. Y nosotros seguimos con este fin de semana en el British Superbike. Está seco, tronco, o sea. Hombre, está seco aquí, hay que ver el circuito. No empecemos con excusitas. No empecemos con excusitas de mal La primera pagado. manga ha sido un infierno de la pista, no solo mojada, sino que está fría en la bajada y como un reguero y patina que te cagas. Claro, ahora Para ti solo. O sea, los otros que te han Los sacado otros- 10 segundos, ¿esos tenían un trozo seco o qué? yo creo que sí, porque yo ya que he pasado y no lo he encontrado. Bueno, ahora ¿Cuál ya es el está seco. plan? ¿Cuál es el plan? Ahora el plan es que la moto, ¿la ves cómo está? Que siga exactamente igual cuando has llegado. Estaba Que a siga- punto de Ya, sí, ya, en encima- la primera. ya en la primera ya la has liado que te has ido al final de recta al patatal. Pero bueno, lo importante, que te mangas. Pero hombre, Hay 10 que intentar- 10 segundos es mucho. Hay que intentar coger las ruedas. Sí, ve cogiendo una, ve cogiendo otra hasta que enganches. Y al final, Sí, porque coger las referencias, claro, al final este circuito es como muy fluido, no te creas que hay tanto cartel para hacerlo de una manera fácil, visual. como o sea, no- que yo, hay que yo no he pillar. visto ningún cartel. No, por eso no. No hay ni muchos ni pocos. Hombre, sí, aparte que ya hemos visto en la telemetría que donde vas más tostado es precisamente en La bueno, la zona de parte más fluir. complicada, sí, sí. Yo creo que ahora en seco. Bueno, y después vemos un poco porque tampoco has podido ver nada de la Nah, suspensión ni nada. Claro, es que todo eso y lo que hemos visto no servía para nada. Lo que hemos hecho no valía para nada. Hombre, ya sabéis dónde está el freno y dónde está el acelerador. Eso sí. ¿Eh? Pues ya con eso Porque ya- yo creía que en las motos inglesas iba al revés, pero no. Está en el mismo sitio. Vamos a darle al segundo libre a ver si esta climatología adversa contra la que sí que hemos venido a luchar Exactamente. nos da un poco de tregua. Como decía aquel antepasado nuestro, no he venido a luchar contra los elementos. Sino contra los ingleses, vamos a por ellos. Vamos a por los ingleses, que hay un montón aquí. Bueno, estamos aquí analizando la telemetría con Ed y con Arnie después de un entrenamiento desastroso en agua en el que hombre, está muy bien ver aquí que ha pasado la primera toma de contacto con la moto. Bueno, tampoco es tan desastroso, solo ha hecho 10 segundos más que el primero. Hey guys, after watching the data that we have here, that it's a pleasure to work with you. What happened? Okay, so what we can see here in comparing to the other riders is some areas where, because of the wet weather and the track conditions, is your confidence is maybe not so high, and choosing the line, your speed is a little bit less, and your braking is not quite as late as the other guys, and not as hard. So I also see a lot of the areas here, you carry a much smaller gear. So Aaron, for example, is in 5th here, but you are in 3rd. So This is going down the hill. yeah. He's a madman. So 5th, but he makes the bike much more smooth for your inputs as well. And so when you roll, the engine brake is not as aggressive. So the 3rd gear maybe makes it very sensitive. So you roll off a little bit and you feel a lot the deceleration. Whereas the 5th, maybe you carry higher Okay. gear, gives you just a little bit smoother for the wet. Okay. It allows you to carry a bit more speed, be more precise. Okay. Arnie, después de ver todos los datos, after watching all the data, what advice, qué consejo me das? Well, again, we more or less went through all of the corners, and there is nothing major where you have to focus on. It's again what Ed just mentioned, is just having the confidence to throw the bike a bit more and carry that speed with you, because the corner speed is there, the acceleration is there because we are the lightest from all of them.
it's just again having the confidence to execute each corner consistently. Just be sure with the feeding of the throttle, not come back of it, and Okay. it will be there. I only need one important thing. It's not coming from you. You did an amazing job. No necesitas una cosa más y no viene de vosotros, que habéis hecho un gran trabajo. Is that the track is dry, que la pista se seque. Sí, sí. La primera en la frente, porque Sergio no ha dado, bueno, ha dado una vuelta de 3 minutos en los entrenamientos, porque hemos tenido un problema técnico que todavía no sé cuál es. Estoy esperando que llegue porque la moto está parada en la chicane. Espero que no le dé una super depresión y nos dé la lata. Pero bueno, en cualquier caso, según me han dicho, mañana sale como mucho el último. Pero bueno, ahora habrá que aguantarle. Ya ha roto la moto. O sea, ha tardado una vuelta en cargarse la moto. A ver qué ha pasado. Pero es que no lo sabemos. Solo sé que te has parado. Bueno, No, díselo, dilo.
No, la verdad es que me he parado porque he echado un poquito de gasolina, por algún sitio perdí un poco de gasolina, pero bueno, han mirado y parecía que no, que estaba Sí, bien. ahí estamos, sí. Y ya la siguiente vuelta, a vuelta de las frenadas, había ahí algo que hacía que perdiese gasolina, frenar fuerte. ¿Pero ya saltaba o qué? Sí, salía un poco de gasolina. Sí. Y digo, voy a acabarla, voy a volver, intentar volver, y de repente empezaba un poco a fallar, a petardear por ahí, algo que ya no iba bien, y llegando a la chicane... ¿Pero se ha roto el motor o se ha parado? Sí, bueno, ha sonado bastante mal y ya he ido muy despacito hasta el puesto de los comisarios y he empezado a salir llamas del tubo de escape. Sí. Y le han dado con el extintor y bueno, O pues... sea, has roto la moto entera. O sea, no es que haya perdido un poco de gasolina, la has quemado. no, yo no he roto la moto. Bueno, esperemos que, La esperemos, moto tenía algo esperemos que ha fallado. que Triumph no nos cobre. ¿Pagas tú la Bueno, mayor tienes que parte? pagar tú. Pues sí, hombre. La moto yo la llevo perfectamente cambiando en su punto. De hecho, esa vuelta que ha fallado un poquito, he ido como suave. No ha sido suficientemente suave. Bueno, vamos a ver qué es lo que ha pasado. Sí, vamos a ver porque está ahí la Mira, ahí está la moto, vamos a verla. No he dado ninguna, no he pasado por meta nunca. ¿No? O sea, no he dado una fly lap. Sí, bueno, no, sí, 3 minutos tenías de vuelta, a ver. No, pero no tiene nada. No, pero... ¿Qué? Bueno, no. Aquí está la moto que no parece que tenga nada, o sea que de momento son excusitas. Desde aquí no parece que tenga Pero nada. parece que no tenga nada. Vamos a ver el vídeo que he grabado allí. Bueno, esto es lo que ha pasado. Esto es lo que ha pasado. No tiene nada de quemadura ni nada, Sergio. ¿Está bien? Está más o menos. Bueno, ahora le preguntamos a Dave. Supongo que ahora no es el momento de preguntarle qué ha pasado porque estarán súper mosqueados. No, además necesita comprobar qué ha pasado. Sí. Pero bueno. Ha acabado el segundo día. Entrenamientos cronometrados. La verdad, Sergio, es que ha sido un día relativamente rápido. Sí, ha sido un día muy rápido porque yo al final no he dado ninguna vuelta en el entrenamiento cronometrado. Bueno, has dado una vuelta de 3 minutos, que no está mal. Sí, porque hemos tenido un problemilla técnico, que para eso está Dave, que es el jefe del equipo, para explicarnos qué ha pasado y cuál es el plan para mañana, que no es fácil la cosa. So Dave, please tell us what happened and what is the plan for tomorrow, which we had a hard day in some way. Yeah, the plan for tomorrow, we've had a technical problem during qualifying. We're not sure what it is at the moment. It's still under investigation. But for tomorrow, we've changed the electronics and the motor, so you're still racing tomorrow. And we've managed to get you on the grid because of your good practice times. Okay. So this is how we've qualified you. Who will start in the first rows or? Unfortunately not at the moment. He can join in at the back of the grid. Back. But this will make it interesting for your camera work. So, better than nothing. Muchas gracias porque él ha hecho un trabajo para que estuviese en la parrilla al no hacer el tiempo. Aún así le he pedido que a ver si me podía haber colocado un poco más arriba, but thank you anyway because thanks. No problem. To your job, I can be tomorrow on the track. No problem at all. No problem. Okay. And the bike is all new. Yeah, the bike is all new, a different electronic system and different engine. So we're good to go tomorrow. In the meantime, we'll investigate why we've had this problem. And Pero the una bike cosa is faster? importante. Is faster? I think so. Okay, perfect. Esa es una cosa importante, es que hemos trabajado mucho y se han vuelto locos los telemétricos para cambiar las suspensiones. Dave, we did a big job with your Telemetry. telemetrics, and you also changed some setups, and so Yep. the bike has the suspension I use it, so I'm happy with it. Thank you. Sí, No sí, problem. porque Dave tiene muchos mecánicos, pero ha sido el que se ha currado Toda la cambiar moto. los muelles, las suspensiones, a ver las manos, ¿cómo las tiene? Mira, Ha trabajado. ¿eh? Ahora acaba de Todavía terminar. Acaba de terminar este momento, están todavía calientes. Bueno, vamos a la última pantalla de esta partida. Bueno, ya mañana es lo definitivo. Que conste que yo ya dije el primer día que la moto era amarilla. Mañana esa superstición no nos va a afectar y vamos a hacer un carrerón. O sea que carrerón. no os perdáis lo que va a pasar. No lo perdáis. A ver, Sergio, primer día. El primer día. A ver, ahí está seco, estaba mojado. Ha sido, yo pensé que iba a ser peor, te lo tengo que decir. De condiciones. No, yo pensaba que por la tarde iba a estar seco. Yo no las tenía todas conmigo porque aquí como cambia tanto el tiempo, digo, ahora mismo está mojado. Así que ha sido una mañana difícil porque hacía frío y agua.
Y las sensaciones al principio siempre son de, ay, qué hostia me voy a dar, no quiero romper nada, que casi me caigo. De hecho, que me he ido largo al campo y todo ya una vez. Ya para empezar, Sí, para empezar he dicho, uy, no vamos a empezar muy bien. Pero bueno, luego he ido suave en el agua. Y luego la tarde, es verdad que la tarde en seco, claro, te tienes que poner muy rápido las pilas porque es un circuito. y ha sido una técnico. putada que por la mañana no hayamos podido, bueno, no hayas podido hacer nada, que no haya servido para nada, para ver un poco la trazada y poco más. Claro, no ha servido para nada, porque es verdad que luego las suspensiones vamos a empezar ya Vamos a empezar a discutir. y con problemas de suspensiones, que esto es un clásico. Exacto. Pero es verdad que para ir acercándome, ahora estoy a 2 segunditos del grupo que yo creo que me corresponde, o que por lo menos teóricamente o ¿no? mentalmente, que sería estar en torno al 12, 14, por ahí dentro de los puntos, es está a 2 segunditos ese grupo. ¿Y Claro. qué necesitas? No lo sé. Tiempo. Tiempo. Bueno, os tengo que decir que si conocéis algún piloto que necesite 1 segundo, 2, 3 o 5 y la culpa no sea de ¿De la moto? sobre la todo, moto, o que me lo presentéis, que yo le hago un equipo. también puede ser de la moto o puede ser del técnico. que O en del este caso técnico. eres tú un poco, ¿no? Bueno, yo soy un técnico, yo estoy aquí de Miranda. Pero acabas metiéndote. Sí, pero para tocar las narices nada más. Bueno, ahora en serio, Vamos a hacer resumen. vamos a hacer un resumen rápido. Sergio le queda, está a 5 segundos, más o menos, del primero. Ha hecho 41.2. No, he hecho 41, al 4. A 4 segundos, que no está mal, pero tenemos, como todos van a bajar, tiene que quitarse 2 segundos de encima. Creemos que nos Para lo- estar en el grupo. para estar donde tiene que estar. Creemos que se puede hacer moviendo la moto. Pero solo nos queda un entrenamiento para hacerlo. Unas pocas, sí, que es ya la clasificatoria. clasificatoria. O sea que o pegamos el disparo acertamos. en el sitio o la hemos cagado. Ya. Así que nada, Bueno, hay que ver qué pasa. mañana os contamos más. Yo creo que tenemos más posibilidades de cagarla que de hacerlo bien. ¿Tú? Yo creo que tenemos las mismas. Hay que dejar la tensión Exactamente. Bueno, para el siguiente plano. yo es que soy más optimista que Sergio. Lo importante es que le veamos así, tan guapetón, pero entero. Bueno, guapetón de aquella manera.